Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozamos, nos alegramos en este día que hizo el Señor para beneficio de nosotros. Cada día son nuevas sus misericordias y sus bendiciones. Nos da la bendición para el día. Así es de que por eso nos gozamos, alegramos en Jehová por el día que nos ha dado. Vamos a orar y así empezar para este estudio. Padre, gracias nuevamente por la vida, la salud, las bendiciones, Señor, que nos has dado para este día. Gracias, Padre, porque cada día son nuevas tus bendiciones, tus misericordias, que nos permite, Señor, vivir un día más en este mundo, haciendo, Señor, lo que tú nos has enviado a hacer, que es predicar, enseñar tu palabra. Padre, gracias por la unción de tu Santo Espíritu que está sobre mí, está dentro de mí, alrededor de mí, y porque el Espíritu Santo es mi ayudador. El Espíritu Santo es el que me da la bendición de que podamos salir en este canal en este momento. También estamos en Facebook y en YouTube. Gracias, Padre, por abrir esas puertas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar el estudio que estábamos dando en el último programa bajo el capítulo 6 y versículo 33 del libro de San Mateo. Cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Jesús estaba diciendo que el reino de Dios tiene principios, tiene leyes por los cuales se rige, por los cuales nosotros debemos de conocer cuáles son esos principios para que podamos recibir todo lo que el reino de Dios nos ofrece. En el reino de Dios o en la palabra de Dios hay provisiones y hay promesas. ¿Cuál es la diferencia de las provisiones? Las provisiones ya están ahí para que nosotros las recibamos por fe. Ya podemos gozar de ellas por fe. Las promesas todavía están en el futuro, solamente son promesas y tenemos esperanza. La esperanza es la que ve esas promesas en el futuro. Por ejemplo, a la segunda venida de Jesús. Es una esperanza, es una promesa. La palabra lo dice, la bendita esperanza. Estamos esperando que Jesús regrese a este mundo a llevar a su iglesia. Esa es una esperanza, es una promesa. Así de que es una promesa que la recibimos o la vemos por la esperanza. Pero la fe toma o recibe lo que ya está en una provisión. Por ejemplo, nuestra salvación no es una promesa, es una provisión que ya podemos recibir, porque la palabra dice que por gracia, a través de la fe, somos salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es regalo de Dios? Pues la gracia es un regalo inmerecido, pero también la fe. Porque si no tenemos fe para recibir la salvación, no podemos recibirla. Pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el libro de 2 de Corintios y vamos a ver el capítulo 5, 21. Dice lo siguiente, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Jesús es el que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. El Padre puso sobre Jesús los pecados de toda la humanidad. Así es de que el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Así es de que yo recibí la justicia de Cristo
y Él tomó mis pecados, mis enfermedades, mis pobrezas. Así es de que Jesús en la cruz del Calvario se hizo un intercambio. Dios tomó los pecados de toda la humanidad, los puso sobre Jesús, porque alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad, el pecado original que fue la desobediencia de Adán y Eva. Alguien tenía que pagar. La ley pedía la muerte del pecador. Así es de que todos estábamos destinados a morir, no solamente espiritualmente, sino también físicamente, y estar por toda la eternidad separados de Dios. Así de que Jesús vino y tomó nuestros pecados, nuestras enfermedades, llevó el castigo de nuestra paz, por la llaga del cual ya fuimos nosotros curados, ya fuimos sanados. Y si ya fuimos, ya somos. Ahora dice aquí 2 Corintios 7, porque por fe andamos y no por vista. Todo lo que se refiere al reino de Dios, tenemos que recibirlo por fe. Porque el reino de Dios es un gobierno que rige o está situado dentro de nosotros. El reino de Dios no está aquí en lo exterior de este mundo, no. Aquí en este mundo, el príncipe de las tinieblas, el diablo, es el príncipe de este mundo. Y la gran mayoría de gente pues sigue al príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Porque todavía andan en sus pecados y en sus malicias, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, gracias a Dios, que recibimos a Jesús y venimos a ser una nueva creación, nuevas criaturas. Así lo dice ahí mismo en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Así de que por fe tenemos esa salvación, somos salvos, y por eso creemos que somos salvos, porque tenemos que tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Ahora dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Dígalo conmigo, por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? La ley pedía que hicieran obras para alcanzar justicia. Así de que en el tiempo del Antiguo Testamento, la gente se justificaba con Dios por las obras de la ley. Tenían que guardar los 10 mandamientos al pie de la letra para que pudieran el sacerdote que hacía una vez al año el sacrificio por todos los pecados, él tenía que traer la sangre para que la sangre cubriera los pecados de todos aquellos, porque ellos habían quebrantado la ley. Y la palabra dice que el quebrantar la ley es muerte. El que quebrantaba la ley era digno de muerte, y había penalidad de muerte ahí en el pueblo de Israel. Cuando alguien hacía un pecado que no le agradaba, todos los pecados no le agradan a Dios, pero habían pecados que eran abominación para Dios. Así de que estos pecados eran castigados con la pena de muerte. Ahí mismo no había propiciación para ellos. Ellos no podían quedarse por otro año o 2 años más, sino que ahí se ejecutaba la sentencia, que era la muerte del pecador. Ahora bien, dice Hebreos 10, 38, 39. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere. ¿Qué es retroceder? Pues ir para atrás, ya no caminar en fe, dejar de creer las promesas de Dios y las provisiones de Dios, y empezar a vivir como vivíamos antes de que fuéramos hijos de Dios, nacidos de Dios. Así es, Dios dice
mas el justo vive por la fe y retrocede, no agradará mi alma. Entonces, cuando nosotros no actuamos en fe, no caminamos en fe, Dios no le agrada eso. Porque ahí mismo en el capítulo 11, versículo 6 del libro de Hebreos, dice, es imposible. Es imposible. ¿Qué es imposible? Pues no se puede hacer de ninguna manera. Se puede hacer que vamos a agradar a Dios si no caminamos por fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Creer es fe. Crea que Dios es galardonador de aquellos que le buscan porque creen que Dios es fiel para darnos aquello que ha prometido. Porque es indispensable para aquellos que quieren recibir algo de Dios que tengamos la fe. La fe fue puesta dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo. Dice ahí en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que se me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ya repartió a cada uno. Romanos 12:3 dice que Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios puso la medida de fe, una medida a todos. Es una semilla de fe que está en su infancia como semilla, pero es de nosotros desarrollar. Por eso dice Romanos 17, así que la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír y entender la palabra de Dios. O sea que esa medida de fe que Dios nos dio, hay que regarla, hay que seguir confesando la palabra concerniente a la fe. Y entonces esa semilla empieza a brotar y empieza a salir ya como una hojita de una hierbita que ya brotó y viene la planta y ya se hace fuerte y llega un momento que podemos cosechar el fruto. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra fe llega a un nivel donde lo que nosotros creamos, recibimos, porque el que cree por fe recibe lo que Dios dice. Esto es lo que estamos tratando de enseñarles, que la justicia de Dios, una de las leyes para recibir del reino de Dios es la fe. Otra justicia, otro principio es el principio del amor, porque dice Gálatas 5:6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es de que si no hay amor, la fe no puede obrar. Y el amor sin fe tampoco trabaja. Así es de que el amor trabaja por la fe y la fe trabaja por el amor. Esos dos principios son fundamentales en el reino de Dios, porque Dios dice que aquí en esta dispensación, aquí en este tiempo, que se llama el tiempo de la iglesia, se llama el tiempo de los gentiles, vivimos por fe a través del amor. El amor es la ley que rige al reino de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento principal y el mayor de todos los mandamientos, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos, dijo Jesús, toda la ley y los profetas se resumen en estos dos. Aleluya. Así es de que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos estaban también fundados en la ley del amor. Dios es amor, Dios es amor. Dice
1 Juan 4:8. Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8 y 1 Juan. Así es de que eso es un corito para que no se nos olvide dónde está esa palabra. Gloria a Dios. Ahora estamos en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a leerlo para que usted vea que está en la palabra. Busque su Biblia, busque este pasaje. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? No se puede, de ninguna forma. No se puede. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Creer es fe. Crea, tener fe, que Dios existe y que Dios es el galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Entonces Dios se agrada con nosotros cuando le buscamos, pero le buscamos con fe. ¿Y cómo es buscarle con fe? Cuando nosotros tenemos su palabra en nuestro corazón y en su boca, porque eso es lo que dice Romanos 10, 8, 9 y 10, que si crees con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación o para sanidad. El texto de la sanidad es Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Jesús nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Jesús herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, por la llaga del cual ya fuimos nosotros curados. Y si ya fuimos, ya somos, porque fuimos es un verbo pasado. Y si ya fuimos, en el presente es ya somos. Así es de que es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca, creamos en nuestro corazón que ya somos sanos. Es por fe. Usted llama su sanidad por fe. Diga, yo creo. Cuando usted dice yo creo, usted está sustituyendo la manifestación de su sanidad por la fe. La fe sustituye la manifestación de su sanidad hasta que la manifestación venga. Cuando la manifestación de su sanidad se manifieste, entonces usted ya no tiene que decir yo creo. Usted dice ya soy sano, ya soy sano. Ya recibí la manifestación de mi sanidad. Entonces, mientras la fe, su sanidad no se manifieste, usted tiene que decir, yo creo. Así como usted dice, yo creo que soy salvo. Ya se manifestó su salvación. Dentro de usted, sí, ya es una nueva criatura. Ya nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, que oímos la palabra, la salvación, recibimos, fuimos salvos. Entonces, yo creo que ya soy salvo, porque no veo mi salvación. Entonces, yo creo que soy salvo. Y yo digo, yo soy salvo. No voy a ser salvo, porque si digo voy a ser salvo, lo estoy poniendo en el futuro. Es una esperanza. Muchos creen cuando Jesús venga, cuando Jesús lleve a su iglesia en el arrebatamiento, que es cuando van a ser salvos, y no es así. Vamos a ser arrebatados por Jesús porque ya somos salvos. Y todo aquel que es salvo está esperando esa bendita promesa que está en el futuro. El arrebatamiento está en el futuro. La segunda venida de Jesús a este mundo está en el futuro. Así es de que porque la palabra lo dice, nosotros lo creemos, lo recibimos por fe y caminamos. Pero
ahora el Señor me pone en mi corazón que le diga esto. Somos salvos y sabemos que somos salvos por los frutos que estamos dando, los frutos del Espíritu, porque el espíritu muerto del hombre no puede dar los frutos, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza. Así es de que esos son los 9 frutos, 9 partes del fruto del Espíritu. Y cuando nosotros estamos desarrollando estas fuerzas, porque dice el libro de Proverbios 4:20 que de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu, salen las fuerzas de la vida. Y en el Antiguo Testamento le llama fuerzas de la vida, pero en el Nuevo Testamento, en Gálatas 5:22, la palabra lo llama los frutos del Espíritu. Así es de que cuando nacemos de nuevo, tenemos que empezar a desarrollar el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la fe y la templanza. Así de que tenemos ese desafío. Tenemos otro desafío también en el libro de Romanos 12:1 y 2. Dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no conformarnos o adaptarnos a este mundo, sino siendo transformados, renovando nuestra mente con la palabra de Dios para que podamos recibir la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Así de que muchas personas dicen, pues yo no sé qué es la voluntad de Dios. Bueno, ahí la palabra nos dice que Dios quiere que nosotros recibamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es esa? Bueno, conociendo las provisiones, conociendo la palabra de Dios, sabiendo cuáles son los principios que rigen a el reino de Dios, sabiendo el principio de la fe que estamos estudiando ahora y del amor de Dios también. También hay otro principio, es la esperanza. Sin la esperanza, la fe no puede manifestarnos nada. El libro de Corintios, capítulo 13, 1 Corintios 13 y versículo 13 dice, y ahora, o sea, en este tiempo presente, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres fuerzas son las primordiales, las más importantes, que debemos de centrarnos, conocerlas, recibirlas, hacerlas que estén vigentes en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos pues gozar de los beneficios de Dios. ¿Cómo? Sí, el reino de Dios tiene beneficios. Salmo 103 del 1 al 5 dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Así es de que el reino de Dios no solamente es salvación. La salvación es lo primordial. Tenemos que entrar al reino de Dios por la salvación, nacer de nuevo, venir a ser hechos hijos de Dios, tener esa potencia, ese poder, ese privilegio que Dios nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Así de que el reino de Dios tiene beneficios. Tenemos que recibirlo. En primer lugar, salvación, sanidad, la prosperidad, haber sido librados de la muerte eterna y de la muerte física. Bueno, si el Señor se tarda, vamos a ir a nuestro cuerpo, va a quedar ahí en el hueco, en el hoyo, en el cementerio, pero nuestro espíritu, gloria a Dios, irá al cielo, a la presencia de Dios. 2 Corintios 5 dice, estar ausentes del cuerpo
es estar presentes con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí Efesios 2, 8 y 9. Este es el versículo importante que debemos de conocer y recibir para que podamos nacer de nuevo. También Romanos 10, 9, 10, que si crees con tu corazón, confiesas con tu boca, eres salvo. Aquí dice, para nacer de nuevo, porque por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? Pues de la muerte espiritual, de la muerte natural, del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de todo eso somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe o a través de la fe. Tenemos que recibir la fe para que podamos recibir la gracia. ¿Y quién nos da la gracia? Dios. ¿Quién nos da la fe para recibir la gracia? Dios. Así es de que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra nos hizo nacer. Dice ahí a Santiago 1:17. Así de que Dios es su voluntad que nosotros naciéramos de nuevo, pero teníamos que recibir la palabra. Vino por fe, por el oír de la palabra, que Dios nos salva por gracia, y cuando nosotros oímos eso, tenemos la fe para recibir el regalo. Así de, ¿cuál es el regalo? La gracia y la fe. Porque sin ninguno de estos dos elementos, si hay gracia, pero no hay fe, no sucede nada. Y si hay fe, pero no hay gracia, tampoco sucede nada. Como la fe y la esperanza. Dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de aquellas cosas que estamos esperando. Si no estamos esperando nada, la fe no nos puede manifestar nada. Pero aquí estamos viendo que por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe o a través de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La gracia y la fe. No es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganar su salvación. Nadie puede ganar su salvación. Nadie puede decir, bueno, es que yo hago esto, yo soy fiel en mis diezmos, yo voy a la iglesia todos los domingos, voy al culto de oración los miércoles, yo oro todos los días, ayuno, guardo toda la ley. Bueno, dice que eso no vale nada ante Dios, porque son obras de la carne, son obras de la mente. Pero para recibir la salvación, que es un regalo gratuito. ¿Qué significa gratuito? Pues que no tenemos que pagar o hacer nada para recibirlo, solamente creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Así es de que no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a ver ahora 2 Corintios 5:17. Aquí está ya lo que estamos hablando. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son hechas nuevas? Pero en primer lugar, nuestro hombre interior que estaba muerto fue quitado, fue echado fuera, y Dios nos puso una nueva naturaleza, para que ahora somos ya nuevas criaturas. Por eso dice así, que si estamos en Cristo Jesús, nueva creación somos.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, estamos ya terminando este programa. Creemos que el Señor los bendiga y que puedan ser de bendición estas enseñanzas para ustedes. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.